En la reacción análisis que hicimos de la versión de Bohemian Rhapsody hecha por qué personajes, muchos han comentado acerca de la versión hecha por el colega chileno Nico Borí. Así que haciendo honor a esas sugerencias, hoy vamos a escuchar la versión completa hecha por él mismo, que dice de la siguiente manera: ¿Esto es la vida real o es solo fantasía? Completamente en español. Usa auriculares, por favor, porque es una maravilla escuchar los arreglos, basados por supuesto en los arreglos originales de Queen. Sin embargo, la reverberación que hay de fondo es maravillosa, hace que el coral suene realmente como un coral. En un derrumbe estás, no podrás escapar de ahí. Además es muy sutil, se escucha muy bien todo. No lo conocí, así que hace poco, cuando ustedes me lo recomendaron, empecé a ver su canal y decidí encarar esta reacción pura y dura, como hacemos siempre aquí, para ver con qué nos encontramos. Vaya, mira arriba al cielo así. Qué bien, qué buena definición que hay en las voces. Todo se escucha con extrema claridad. Y además en el videoclip, dicho sea de paso, están inspirándose claramente en el videoclip original de Queen, donde aparecían los cuatro con una luz cenital maravillosa. Un pobre niño soy, no quiero simpatía. Se puede notar la beta rockera de Nico Borí, por lo que tengo entendido hace rock, metal. Se nota en el color de voz que utilizó recién que va por ese lado. Ya me voy, ni alto ni bajo soy. El piano también ahí tiene un montón de reverberación que queda maravilloso porque le da toda esta connotación eclesiástica también, sobre todo por el mensaje que transmitía Freddie o que se supone que intentaba transmitir en la canción. Hay ahí un juego de sutilezas semánticas de fondo que en la música se traducen tremendamente bien. Mamá, a un hombre maté. La diferencia que hay con la forma de encarar el canto que tenía Emma Noir en la versión de qué personajes, que si no la viste todavía te la dejo por acá arriba o debajo en la descripción. La versión de Nico es mucho más sutil, más suave, en cambio Emma encara la canción, que es esta parte en la primera estrofa. Lo anterior podríamos considerarlo como una gran introducción de alguna forma. Nico lo encara más suavemente y Emma al contrario lo hacía como un poco más tenso, ¿no? Más directo. Mamá, la vida comenzó. Y además el pasaje de voz que hace maravilloso hacia la cabeza, hermoso. Tiene muy buen color de voz, se nota otra vez la impronta rockera como decíamos antes. Nico Borí, por lo que ustedes han comentado en sendos comentarios, es el que hizo esta traducción, que es la que toman justamente en qué personajes para hacer su versión homenaje. Un lugar me iré. Claramente ahí en esa pseudo carraspera que pasó en la voz se nota otra vez el condimento rockero, porque habla sobre todo del bagaje que tiene cada uno de los intérpretes a la hora de encarar una canción, sobre todo una canción que está tan metida en el inconsciente colectivo, en nuestros oídos. Yo no he vuelto, seguirás como si. Otra vez el pasaje maravilloso de una parte a la otra, la verdad que es una excelente versión, muy fiel a la original. De hecho están en la tonalidad original, en el si bemol mayor. Lo cual habla también de la gran ductilidad que tiene Nico Borí para encarar esto, porque no es fácil cantar como Freddie. Nadie puede hacerlo, técnicamente hablando. Tarde, mi turno llegó. Y los finales de frase, cada vez, por ejemplo en tarde, fíjate la respiración que hay al final, el aire que larga al final, que es muy característico también. En la traducción no dice mamá, que es como lo decimos en español, en castellano, decimos mamá, no decimos mama como si fuera italiano. Después hay como cierta reminiscencia o cierto linkeo, conexión con el Galileo Galilei que aparecerá en esa parte tan coral épica que a todos nos encanta, pero decide dejarlo como mama. Y me parece que es una muy buena decisión, porque también lo podría haber cambiado por una cuestión de acentuación por madre. Porque uno dice mamá y acentuamos en la segunda sílaba, mientras que mama y madre acentúan en la primera. Y ahí el el melisma sobre el ahí sí está más cerca a la versión de Emma, sobre todo porque hay que darle un montón de entonación, hay que meterle un montón de onda, porque es como le está contando a la madre lo que le está pasando y es tremendo.
El sonido de la guitarra también hiper tremendamente bien trabajado, así que excelente versión. Como es costumbre, vas a poder escuchar la versión completa sin cortes en el link al video original que se encuentra en la descripción. Acá estamos haciendo un recorte de algunas partes porque el tema ya es extremadamente conocido. Acá lo que nos interesa es ver cómo fue reversionado por Nico Borí, sobre todo por la traducción al español, que es lo que ustedes han mencionado, sobre todo en el otro video que ya hicimos. Una silueta de un hombre creo mirar. Muy bien, está completísimo el tema, porque en la versión de Emanuel, en la de qué personajes, habían recortado la parte central, es decir, había terminado justo antes de este instrumental y coral. Vamos a ver también si replica las mismas imágenes que hay en el videoclip original, que eran como muy particulares para el momento, sobre todo en el que fue hecho, que no existían todos los mecanismos que tenemos hoy. Cualquiera en su casa puede descargarse un editor de video y hacer algo similar. En esa época había que laburar con otras cosas, era más complejo. Luminosos años atemorizándome. Eso, y está todo, aparece absolutamente todo. Otra vez, si no te pusiste auriculares, haceme caso y ponete los auriculares. Por favor, te lo pido. Ahí están los fantasmas de Freddy de alguna forma, ¿no? Hay una reminiscencia a eso, sobre todo porque lo que ocurre en ese momento es que aparecen más voces de repente y están como replicándose a sí mismos, pero también podemos interpretarlo como si fueran los fantasmas que lo están acosando constantemente en el mensaje que intenta transmitir a través de la canción. Ponele. Nadie me quiere. Un niño pobre de familia pobre déjelo ir. Y la traducción es maravillosa, me parece que está buenísimo esto, que tengo entendido que es un proyecto de Nico Borí que va traduciendo canciones del rock internacional, como se le suele decir para dividirlo en géneros, hacia el español, y me parece que está bueno porque es algo que le permite a un público más amplio acercarse, que quizás el idioma muchas veces es una barrera para poder acercarse a estas canciones, porque si uno no entiende la letra de una canción, y la música está buenísima, de por sí uno podríamos escuchar solamente la música de esta canción y uno dice chapó. ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? Si tiene letra, está bueno entender lo que dice la letra y esto colabora con esa búsqueda. No te dejaremos. Bismillah, no te dejaremos. El canto responsorial de esa parte es hermoso, maravilloso y tiene todo el sentido. Está muy bien hecha la traducción, es muy respetuosa y tiene muchísimo sentido todo lo que está ocurriendo hasta ahora. Y la sonoridad es muy pulcra, muy nítida, está buenísimo. Bien ahí. Esa es la parte de la chacarera, ¿no? Estaría bueno que alguien reversione este tema, esta canción en versión chacarera, ¿no? En Argentinian Folk Version. ¿Quieres poder apedrearme, escupirme y ya? Hermoso todo y además tiene una muy buena voz, tremenda voz la de Nico, los músicos que lo están acompañando también, no sé si son los de su banda, si tenés información al respecto por favor dejala escrita debajo en los comentarios. Así también se me pasó de largo que la traducción la había hecho Nico Borí, que fue una queja que muchos, algunos muy bien intencionados y otros tantos de mala manera, comentaron en el video que hicimos sobre qué personajes, pero bueno, uno no puede saberlo ni abarcarlo todo y más en el mar infinito que es YouTube. Hermoso todo. No tengo más para decir porque está todo muy bien hecho. Las voces están súper bien trabajadas. Respecto a la mezcla y a la producción en general, suena todo tremendamente en su lugar. La reverb del principio me llamó mucho la atención positivamente porque hace que todo suene gigante. Es como si estuvieran cantando en el medio de un abismo. Es esa sensación, ¿no? Como también la idea que intentaba transmitir Freddy de alguna manera a la hora de escribir la canción. Y que es un abismo altisonante. Porque uno dice una palabra muy suave y retumba por todos lados, pero a la vez los cambios vertiginosos que tiene esta canción en todas partes dan cuenta también de la cantidad de emociones y fluctuaciones anímicas que estaba pasando en ese momento y que pudo reflejar muy bellamente. Digo, hay muchísimo arte acá, es tremendo todo lo que pasa. Creo que Nico Borí ha podido tomar los arreglos originales y adaptar la letra de tal forma que no tergiverse la melodía original, que esa es una de las grandes dificultades a la hora de traducir una canción, por eso muchas veces no se hace y los covers se hacen directamente en el idioma original para no alterar la melodía, que es mucho más sensible que la letra de alguna forma, porque se nota mucho más cuando la melodía está alterada que cuando está alterada la letra, y ese es un dato musical muy importante. Para mí. Muy
bien tocado todo, están muy bien interpretadas. Otra vez, gracias por haberme recomendado esta versión. Si tenés alguna otra versión en mente, por favor déjala escrita abajo en los comentarios, o alguna otra canción de Nico Borí que te gustaría que escuchemos para poder reaccionar y analizarla, también por favor déjala escrita de abajo en los comentarios, o cualquier otra canción que sea de tu interés. La verdad que todo es bienvenido y poco a poco vamos cumpliendo con todos los compromisos asumidos en el canal. Donde sople el viento. Terminó hacia arriba cuando podría haber terminado hacia abajo y lo hizo muy delicadamente. Me parece que ha sido una muy buena elección para finalizar esto, que es una canción súper sentida. Muchas gracias otra vez por haberme recomendado que escuchemos y analicemos esta versión. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que puedes suscribirte, darle un like, hacerte miembro del canal para que podamos hacer otros análisis sin cortes, y por lo pronto te dejo con estos otros videos que tengo preparados especialmente para vos. Chao.